reanudar o no sé. Le puse más bien parar, creo, en lugar de reanudar. Entonces va a haber dos videos, una de la primera parte y otra de la segunda parte. Bueno, repito nuevamente. Ahora lo que nos interesa es hacer inferencia sobre una variable categórica. Digo que ando muy sonso el día de hoy. Entonces, para eso vamos a tener que buscar la manera de categorizar siempre como presencia, como dicotomizar la variable. Y pues desde luego que ahí ni de lejos se va a cumplir el supuesto de que la variable se distribuye normal. Porque si va a tomar solamente dos valores, 0 y 1, toma el valor o no lo toma, pues eso de lejos está muy, de lejos eso no se distribuye normal, pero por mucho. Sin embargo, cuando tomo una muestra, porque esa variable por sí misma es una variable de tipo Bernoulli, pero si yo tomo una muestra, lo veíamos cuando veíamos la distribución binomial, se vuelve en distribución binomial, y veíamos que como con algunas características de tamaño de la muestra, cuando la n es grande, tiende a tener distribución normal, la media, ¿no? La media, la proporción. Entonces, vamos a ver lo que sigue. Entonces, este problema ya está resuelto. Y entonces, esto es el uso del teorema central del límite para calcular probabilidades sobre la proporción. Entonces, me interesa la distribución de la proporción muestral, P gorrito. Sabemos que esta variable realmente tiene una distribución Bernoulli. Sabemos que el valor de la esperanza vale P y que la varianza vale P por 1 menos P. Profe, Sí, falta compartir la pantalla. pero ya la compartí. No. Bueno, ahí está. ¿Ya lo compartí? Ya está. Entonces, de la distribución de la proporción muestral. Es que estoy más preocupado por unos acontecimientos que va a haber mañana. Eso es lo que mi mente está ocupada. Pero déjeme borrarlos de mi mente y ya. Entonces, M entre N. Entonces, la variable aleatoria Bernoulli, parámetro P, y sabemos que la esperanza de esta variable pues es P y la varianza es P por 1 menos P. Entonces, si tenemos una variable aleatoria con este tipo de distribución y tenemos una muestra grande, espérenme tantito. Si tomamos una muestra grande, esa es la varianza. Entonces, la desviación, si tomamos una muestra mayor de 30, lo equivalente a la X barra es la proporción muestral y se va a distribuir como una normal. Lo de la media es P y sigma cuadrada entre N es P por 1 menos P entre N. Entonces, lo que vamos a usar es esta fórmula, ¿no? A ver, permítame tantito. Bueno, entonces vamos a usar la expresión z igual a x barra menos mu entre sigma raíz cuadrada de n. Y entonces, como la x barra es con lo equivalente a la proporción, entonces le ponemos en lugar de la media mu, le ponemos el valor p de la proporción de la población, y en lugar de la varianza le ponemos p por 1 menos p, pero de la raíz cuadrada de esto. Entonces, por eso le ponemos así. Entonces, eso es el equivalente a usar la expresión de esto, pero siempre y cuando se cumpla la condición de que la muestra sea grande. Si en el examen, en el problema 5 que les vamos a poner en el examen, les ponemos una muestra pequeña y les ponemos este planteamiento y ustedes hacen cálculos, pues estarán equivocados, ¿no? Entonces hay que tener cuidado que se cumpla la condición de que la muestra es grande. Si no, no se puede cumplir. Si no, no se cumple ese supuesto. No se puede usar este resultado que está ahí. Vamos a hacer entonces un ejemplo, ¿no? Entonces ahí pongo la fórmula que se va a usar y lo que tenemos es el ejemplo. Dice, de acuerdo a un estudio previo,
se sabe que la proporción de los estudiantes de la UNAM que considera que habrá clases presenciales en ese semestre, o sea, cuando comenzaba, era más o menos esta época, pero pero hace un año, entonces todavía no comenzaba el semestre, se sabía que en ese entonces la proporción era de 0.34, ¿no? Entonces, si se toma una muestra de 45 estudiantes, vean que la muestra es de 45, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de estudiantes en esta muestra que se considere que habrá clases presenciales sea menor de 0.25, ¿no? Entonces voy a pasar a la copia, al pizarrón, voy a agregar otra hoja. Entonces, tenemos una variable aleatoria, X. La variable aleatoria ahora X, que es una variable Bernoulli, con parámetro P igual a punto, la P vale 0.34. Es Bernoulli, ¿no? Entonces, pero yo lo quiero calcular sobre los valores de la X. Bueno, lo que queremos es calcular sobre los valores de la X barra, que es lo mismo que la P gorrito, la cual ahora se distribuye Bernoulli. Bueno, aquí la esperanza de esto, pues es P, ¿no? Y la varianza es P por 1 menos P. Entonces quiero esta, pero ya sé que por el teorema central del límite, esto se va a distribuir cuando tengo muestras grandes. Yo sé que esto se va a distribuir como una normal, aproximadamente, con media igual a P y desviación estándar igual a P por 1 menos P entre N raíz cuadrada de eso. Entonces, yo para calcular probabilidades, pues vamos a usar Z igual a P gorrito menos P, que es ese valor de la media, entre la raíz cuadrada de P por 1 menos P entre 1 menos P entre N. Perdón, déjenme borrarle mejor. Uno menos P entre N, ¿no? Entonces, acuérdense que esto vale siempre y cuando la N valga mayor de 30. En el caso del ejemplo, entonces tenemos que la P vale 0.34, la N vale 45, que desde luego es mayor de 30, por eso se aplica el teorema central del límite. ¿Y qué más tengo? Eso necesito. P.34, N igual a 45. De una vez puedo calcular aquí N menos P, porque lo voy a utilizar aquí en la fórmula. Vale si esto vale 0.34, N menos P vale 0.66. Entonces, en el inciso A, que queremos calcular la probabilidad de que la proporción sea menor de 0.25, la probabilidad de que la proporción sea menor de 0.25, me quedaría así. Sería la probabilidad de que Z sea menor de 0.25, que es el valor con el cual estoy comparando la proporción, menos el valor de la población, que sería 0.34, o sea, el valor como el equivalente al mu, entre 0.34
multiplicado por 0.66. Y eso entre n, y la n vale 45, ¿no? Y la n vale 45. Y queremos calcular esta probabilidad. Entonces, eso es la probabilidad de que z, haciendo las operaciones, sea menor que ¿qué? ¿Quién ya hizo las operaciones? 0.25 menos 0.34. Pues la voy a hacer en R. Entonces, voy a borrar aquí para que veamos todos las operaciones que voy a hacer. Entonces, ahora z va a ser igual, paréntesis, porque es un paréntesis, es punto, le voy a ver otra vez, 0.25. 0.25 menos 0.34. Y luego ese número lo voy a dividir entre la raíz cuadrada, SQRT de 0.34 por 0.66. Y ese número lo vamos a dividir entre n, y la n vale 45. ¿Alguien ya hizo el cálculo de casualidad? No, nadie ha puesto nada, profe. Entonces la z vale menos 1.274493. Entonces si yo redondeo el z, redondea el z a 2 decimales, menos 1.27, ¿no? Entonces, es la probabilidad de que z sea menor de menos 1.27. Entonces, pues obviamente aquí en el R le voy a poner QNOR, porque es menor que QNOR de menos 1.27 o de Z, ya para que me dé el valor. Entonces le pongo QNOR de Z, no P-norm, ¿verdad? No QNOR, P-norm. ¿Por qué me equivoqué ahí? ¿Ves? Ahí me equivoqué. P-norm. Y ya entonces me queda 0.10. Igual puedo hacer mi gráfica simplemente con campana izquierda, ¿no? Campana izquierda de Z, 0.1012, ¿no? 0.1012. Entonces puedo copiar mi gráfica. Ya, mejor como 500. Y la pego como por aquí. Creo que no nos va a dejar espacio aquí. No va a pegarse más que arriba. ¿Alguna pregunta, Karina? Porque veo... No, profe, pusieron el resultado sí, pusieron el resultado de Z. Creo que no se redujo, ¿verdad? El tamaño. Se hizo más alto. A ver, expórtala, copiar a esta, mantén aspecto, 500. Y copiarla. Y ahora sí, pegarla. Ahora sí. La pongo arriba. Ahí está. Y entonces ya. ¿Punto qué? Y ese.
1012. Entonces, ¿cómo se interpreta este porcentaje? Esta probabilidad, digo. Diríamos en términos porcentual, entonces quiere decir que la proporción de estudiantes, la probabilidad de que la proporción de estudiantes que cree que va a haber clases presenciales el próximo semestre sea menor de 0.25, esa probabilidad es de 10.12%. De 10.12%. ¿Alguna duda en este ejercicio? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Pegorrito, ¿no? Así le llamamos, pegorrito. ¿Nunca han visto un gorrito? Era un gorrito de bebé, ¿no? Esos que se usaban así, ¿o no? ¿O de cuáles son esos gorritos? Un gorrito de fiesta. Creo que yo por ahí tengo un gorrito como ese. A ver, déjenme ver. En las mañanas lo uso cuando salgo, que hace frío. Y lo voy a poner ahora. Ahí está. Ahí está, pegorrito. No, como que Ku Klux Klan. Es para el frío de las montañas. ¿Dónde lo compré este? Creo que lo compré por allá por la sierra. Ah, sí, iba yo a Cachuacan, a la Sierra Norte de Puebla, y estaba haciendo un frío, estábamos en Cuetzalan, pero hacía un frío tremendo, tremendo. Ajá, es de lana. Y hacía un frío tremendo, entonces dijimos, no iba yo preparado y ahí lo compré. Y sí, está muy calientito, o sea, ajá, es como parecido al gorro peruano, ¿no? El gorro peruano todavía es más caliente, ¿no? Ajá, gorro del cóndor, sí. Pero sí, también lo venden ahí. Aunque sí es como comercial, ¿eh? Pero sí, ahorita me acordé del pegorrito. Ahí está. Así es la proporción poblacional. Y cuando le ponemos el gorrito es el estimador de la muestra. Con gorrito de la muestra. Dale, pues ya. Hasta le estoy sirviendo de... Oh, saludos a tu abuelita, Rebeca. Ya mejor ponla que tome la clase ella porque ella sí pone más atención que tú. Bueno, pues sí. Bueno, sigo compartiendo. Hacemos el siguiente inciso después de que hasta me agarran de bufón para reírse de usted, de mí, está bien. Entonces ahora el inciso B es de que sea mayor de 0.40, ¿no? Mayor de 0.40. Entonces voy a hacer lo mismo, pero voy a poner una nueva hoja. En el inciso B, ahora queremos la probabilidad. ¿Sí estoy compartiendo pantalla o no, Karina? Sí, profe. Ah, es que queda con eso de que ando medio sonso. La probabilidad de que el P gorrito sea mayor de 0.40. Pues el gorrito es porque es el de la muestra, el de la P aquí es la probabilidad, si quieren le ponemos probabilidad de PR de probabilidad, eso no es P, pero P gorrito, para que no usar tantas P's ahí, pero es probabilidad de que P gorrito sea mayor de 0.40. Entonces, pues tendría que usar la misma fórmula, sería la probabilidad de que Z sea mayor de 0.40 menos punto ¿qué? Menos 0.34, ¿no? Ujú.
dividido entre la raíz cuadrada de 0.34, perdonen porque se pase la raíz para arriba, pero multiplicado por 0.66 entre 45. Si ustedes hacen esta operación, Preguntan que si, sí, que si no aplica en el caso de que Pite fuera menor de 30. si la muestra fuera de 25 en lugar de 45, no podríamos calcular esa probabilidad. Simplemente diríamos, la probabilidad no se puede calcular porque no se puede aplicar el teorema central del límite. Y ya, hasta ahí se acabaría, ¿no? Solamente se aplica cuando la muestra es mayor de 30. Ese resultado así. Ajá. Y bueno, ya haciendo esto, la probabilidad sería la probabilidad de que Z sea mayor de ¿quién? 0.40 menos 0.34. Entonces vamos a hacer lo mismo en el R, pero es prácticamente ya tenemos la fórmula. Lo único que vamos a hacer es cambiar el valor de 0.25 por 0.40, ¿no? Y entonces ahora me da un Z de 0.8496, que si yo lo corto a 2 decimales es 0.85, ¿no? 0.85. Entonces me queda P de Z mayor que 0.85. Entonces, como esto es mayor que 0.85, lo que tengo que buscar es un área hacia la derecha, porque aquí lo indica que es hacia la derecha, ¿no? ¿Sí? Muy bien, 0.85. Le salió 5.69, ¿eso por qué, Alondra? Le puse la raíz cuadrada solo a los de arriba, y no al 0.34. 45. Ah, bueno, sí hay que meter dentro de un paréntesis y a todo. ¿Ya te salió bien? No, lo estoy haciendo otra vez. Ajá, Bueno, escribiendo otra vez. sí, pero sí es 0.85, o sea, 0.8496 redondeado es 0.85, ¿no? Vania es la que tenía problemas para entrar al principio de la clase, Karina. Es que hay dos. Ah, bueno, entonces esta probabilidad es una probabilidad que se encuentra hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha, porque aquí me indica mayor que, entonces es a partir de un valor, aquí está el 0, y entonces a partir de un valor de 0.85, es esta área que está aquí, ¿no? Entonces, como indica que es hacia la derecha, pues lo que hacemos calcular es 1 menos P de Z menor que 0.85, porque acuérdense que siempre nada más tengo la parte acumulativa hacia la izquierda. Entonces, ya tengo aquí el valor de Z, entonces tendría que calcular no P de norm Z, sino 1 menos P de norm Z, y eso es 0.1977. Y también podemos realizar su gráfica con la curva a la campana, pero hacia la derecha, ¿no? Del valor Z, que ahí está, 0.8496. Entonces ya exporto la gráfica, la mantengo de 500, ¿no? Y la copio, ¿vale? Y ya. Entonces, la pego. Y ahí me está indicando la gráfica que ya pegué ahí, que es
punto 1978. Este valor es punto. La probabilidad es de, bueno, hay 1 menos la probabilidad de punto 85. Y esa probabilidad vale punto 1978. O sea, la probabilidad es la probabilidad, aquí es probabilidad, la probabilidad de que, es un puntito nada más, ¿eh? Bueno, ya le puse 2 puntos. A ver, déjenme borrarle. $19.78. La probabilidad de que la proporción de estudiantes que consideran que el próximo semestre habrá clases presenciales sea mayor de 0.40 es de 19.78%, ¿no? 19.78%, o bien existe una probabilidad de 19.78% de que existe una probabilidad de que, bueno, otra vez, existe una probabilidad de 19.78% de que la proporción de estudiantes que considera que habrá clases presenciales el próximo semestre sea mayor de 0.40, ¿no? Eso es la interpretación. Y nos falta el inciso C. El inciso C es entre dos valores, nuevamente, ¿no? Entre dos valores, entre el punto 30 y el punto 40. O sea, entre el punto 30 y el punto 40. O sea, queremos en la probabilidad, otra vez la probabilidad de que la proporción de la muestra de 45 estudiantes esté entre punto 30, punto 30 y punto 40. Queremos entre esos dos valores, ¿no? Entonces, luego que también vuelva a transformar esto, ya valores Z, ya sabemos que tengo que aplicar esta misma fórmula que tengo acá arriba, de este lado y de este lado. Entonces, de este lado, yo ya lo sé porque es el mismo valor, punto 40. Yo sé que va a ser entre punto 85 y el de arriba. ¿Por qué? Porque es lo mismo punto 40 que está aquí. Entonces, a ese le vamos a llamar Z2 y el otro vamos a llamar Z1. Entonces, si yo regreso aquí, a este valor que está aquí de punto 40, le vamos a llamar Z2. Y al valor con punto 30, le vamos a llamar Z1. Entonces, si yo pido quién es el Z1 y quién es el Z2, el Z1 pues es menos 0.5664, o sea, menos 0.57, y el otro es 0.85, el que ya teníamos. Entonces me quedan entre menos 0.57, entonces menos 0.57 menor que estos dos. Aquí ya me quedó feo el 7. .57. Entonces, es un área que está en un intervalo, ¿no? De negativo a positivo. Y finalmente, entonces, haciendo esa área con el R, pues ya, me queda, tengo que sería el P NOR, primero del P NOR, del Z2, menos el P NOR de Z1. Y así ya quedaría. Y me queda punto 516696, ¿no? O sea, punto 5167, en otras palabras. Y si quiero hacer la curva, pues le pongo un intervalo, ¿verdad?
Ahora de intervalo, a ver dónde están las campanas. Izquierda ya no, sino la de intervalo. Ahí está. Campana de Z1 y Z2, con los Zetas que ya definí. Y ahí está la curva. Punto 5167, tal como lo hicimos aquí. Entonces exporto, la copio de 500 y la copio acá y ya. Me voy aquí y si quieren copio la gráfica, la jalo para acá. Y ya está ahí abajo, ¿no? Entonces esto ya queda punto. ¿Qué? Dice ahí que ya no lo alcanzo a ver porque se tapa. Punto 51.7, ¿no? Sí, 51.67. 6.7. Entonces, la interpretación, existe una probabilidad de 51.67% de que la proporción de estudiantes en la muestra que cree que vamos a regresar a clases presenciales el próximo semestre esté entre punto 30 y punto 40. Así. Preguntas, dudas. Preguntas, dudas, comentarios. Ajá, el resultado con punto 30 es punto 56.6. Efectivamente, Rebeca. Por eso aquí le pusimos punto menos punto 57, ¿no? En el primero. Todo claro. Todo muy claro, ¿no? Bien, todo quedó claro. Así, mire. ¿No? ¿Cómo quedó más claro? ¿Así? ¿O así? ¿O así? ¿O así? se ve padre negro. ¿Así? ¿O así? ¿O así? Nada más, ¿verdad? Sale para los que son darquetos. ¿Todavía existe eso de los darquetos o ya no? ¿O ya pasó de moda? Ahora se llaman e-boy. ¿Cómo? E-boy. Caray, no, ese no lo había oído nunca. No, pues sí. Siempre me tengo que actualizar con ustedes porque Sí, yo tampoco sé qué es eso. ¿Qué es? Avisa ahí. Pues es que básicamente ya no influye ahí como que la música, nada más es como el estilo, como se vean así como darks. Por ejemplo, los emos antes era que se vieran y escucharan música, pues del estilo, ¿no? Así alternativa, depresiva. Y ahorita nada más es que les gusta verse como darks o emo, pero la música como tal ya no la escuchan. Nada más es el estilo, por eso se les dice como e-boy o e-girl y cosas así. Oh, está bien. Pues sí, todo eso son las culturas. Antropología. Todo eso es antropología, ¿no? Porque sí, antropología social, ¿no? Sí, no, está bien. Bueno, está bien. Ya cuando, por eso ya ni hablo, a veces me acuerdo que decía, ¿cómo decía la hija de la compañera que tomaba clases el semestre pasado, el año pasado, Karina? Esta compañera que ya no se salió también, que lo llevaba a sus niñas, su niña y su niño. ah, Alejandra. Alejandra, bueno, Alejandra, sí. Llevaba a su niña que era como de 10 años, ¿no? Y nada más se me quedaba oyendo cómo hablaba y me decía, y dice mi hija, dime Alejandra me decía, dice mi hija que usted habla como su abuelito. ¿Cómo que yo hablo como su abuelito? Pues sí, con puras cosas y frases antiguas. Y pues ya tuve que hacer recapacitar y decir, pues es que todos los dichos que yo me sé, pues son así, ¿no? De mi época y entonces los nombres que yo usaba. Entonces va cambiando mucho, ¿eh? Va cambiando mucho, ¿verdad? Por ejemplo, tan solo eso de los antros, de las famosas discos que antes uno decía, la disco, o el antro, el no sé qué cosas.
el lugar, así ya ha cambiado mucho, ¿no? Y así la cultura de los jóvenes va cambiando pues aceleradamente y pues ya no los conocemos. Y pues ahora la gente mayor entender todas estas cuestiones de género que se están hablando, pues como que se nos hace medio extraño, ¿no? Cuando empezó a hablarse del bullying, por ejemplo, también decimos, pues, ¿qué es eso del bullying? No, pues nada, o sea, la sociedad va teniendo, conceptualizando muchas cosas nuevas y además somos una sociedad muy cambiante, ¿verdad? Está bien. O sea que temas de seguir recapacitando desde el punto de vista de la antropología hay mucho, ¿no? Ah, fíjate nada más. Sí, pues sí, es lo que dicen, ¿no? Chavorruco. Los cyborgs son como una amalgama de toda una cultura del Internet. ¿Sí? ¿Será? Sí, a partir del Internet también ha cambiado mucho la forma, ¿no? Ya la forma de comunicarse también, ¿no? Y luego ya las personas grandes que también se meten a los WhatsApps ahora con los nuevos celulares, con los celulares ya con esos, y quieren comunicarse de repente a los nietos o los sobrinos les mandan a los abuelos o a los tíos mensajes con el lenguaje trunco, pues ya ni siquiera entienden qué es lo que están escribiendo, ¿no? Ajá, de Bomber, ¿qué es eso que se refiere a los Bomber? Ah, sí, pero será porque el Bomber será por los Baby Boom, Y según yo es por eso. ¿verdad? El término Baby Boom que fue porque la mayoría de las personas mayores de ahora pues nacieron en una época que fue posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando se dio el crecimiento muy acelerado de la población. Se hablaba pues de una gran cantidad de niños que nacieron, ¿no? Una fecundidad muy alta. Entonces es un término que se utilizó en demografía para decir hay un baby boomer, ¿no? O sea, un gran boom de niños. Entonces es la época de la explosión demográfica acelerada. Pues esos son los boomers. Somos los boomers de ahora, pues fueron los babies de aquella época, ¿verdad? Los baby boomers. Ahora ya serían los que baby, ya no serían los older boomers, ¿no? Older boom. Pero bueno, está bien. Todos los aesthetic que andan son del internet. Mm, bueno, está bien. El asunto está que acuérdense que convivimos diferentes generaciones y cortes. Entonces, de lo que acusaban a los jóvenes de aquella época, como la abuelita de Rebeca, ¿no? Que por ahí está todavía seguramente, sus padres le decían que por qué escuchaba esa música para locos también, cuando escuchaban seguramente rock o rock and roll, ¿no? Y ahora, pues, las personas mayores ahora también decimos, ¿por qué escuchan esa música tan extraña, ¿no? Que escuchan ahora los jóvenes, ¿no? Entonces siempre como que las generaciones que conviven, pues hay una cuestión de cómo se establecen realmente las relaciones entre las diferentes generaciones también, ¿no? Bueno, está bien. Entonces ya no hay dudas para comenzar la siguiente unidad. Entonces ya les dejamos la siguiente tarea, ¿no, Karina? Sí, profe, se la subo. ¿Cuál va a ser la tarea? Creo que aquí la tenía escrita, ¿no? Ah, sí, pero ya tengo la imagen. ¿Esta es? Ah, es que dejó de compartir. Ah, sí, la dejé de compartir. Espérenme. Zoom. Ahí está. Esa es la tarea que se les va a quedar ahora también. Entonces, para la próxima clase, tienen que entregar 2 problemitas nada más, ¿no? Y con eso
vamos a dejar, ya vamos a dar por terminado lo que es la unidad de probabilidad con esos dos problemas. ¿Estamos de acuerdo? Esto ya se entrega el próximo miércoles, ¿no? El próximo jueves, ¿verdad? El próximo jueves. Ay, también el examen, ¿no, profe? Y el examen después de que entreguen esas tareitas, ¿no? Ujú. Entonces la próxima semana es el examen. Entonces para que se pongan a estudiar. Los C-People son gente que buscan una apariencia específica basada en maquillaje, faldas, tabladas. Bueno. ¿Cómo va a ser el examen, Karina? ¿Práctico o puro teórico también? Pues de los dos, ¿no, profe? Pues vamos a decir, demuestre usted el teorema de Bayes, ¿no? Ujú. Dicen que ya les dio ansiedad el examen. ¿Cómo José David, con ese nombre? José David Alejandre, ¿no? Si hasta tiene nombre de actor de telenovela, o no, de personaje más bien de telenovela. Bueno, nada más porque Carla nos cae muy bien, Carla Itzel Rangel, pues no vamos a hacer el examen, pues. Nada más entreguen bien son 6 tareas, ¿no, Karina? Sí, 6 tareas. 6 tareitas, con eso vamos a evaluar la unidad, ¿no? Con las 6 tareitas. ¿Sale? Entonces ya pero hagan las tareitas, entiéndalo, de probabilidad, ¿sale? Vamos entonces, entonces, aquí ya se acabó, mire, ya no tengo más diapositivas de esta presentación. Y voy a abrir, pues ya las que ya entregaron ya, ¿verdad, Karina? ¿O qué les fue muy mal? ¿Les ha ido muy mal? Pues hubo una tarea que sí les fue mal, pero fue la tarea en la que se les dio la oportunidad de que la volvieran a entregar Ya no la y entregaron. muchos no la volvieron a entregar. Ya ven cómo no cumplen lo que se les hace una oferta y no la cumplen, no la aprovechan, digo. Están como ahorita que sale el Buen Fin. A ver con cuántos han endrogado en el Buen Fin. No hay ofertas, ¿verdad? Pues ya con lo que entreguen, ¿no? Todavía pueden subir su promedio si entregan muy bien las dos últimas, ¿no? Que se van a promediar las 6 tareitas, ¿no? Entonces yo creo que todavía tienen la oportunidad de tener una calificación muy digna, ¿no? Con estas, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, pero en la primera tarea le fue muy mal. Es que luego nada más se les hago este comentario porque también los de la mañana. Creo que es con que soy bien exigente. No, es que, por ejemplo, si son 5 incisos, pues ¿cuánto va a valer cada inciso? Pues en este caso, bueno, 2 puntos o si lo vemos en el sistema de Classroom, 20 puntos, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, ni modo, ¿no? Si tienen una mal, ya tienen 8. Pero, pero es una escala engañosa, ¿no? Que nos hace ver Ajá, muy, finalmente la calificación es sobre 10 puntos, ¿no? sí, sí, sí. Y realmente si fuera sobre 10, sacar un 8.5, sacar 85, sacar 8.5 o sacar 90, ¿no? Entonces yo creo que no es tan injusto, ¿no? O sea, se ve grande la calificación diferente al 100, pero pues sí. Pues sí, así es, Karina, ya ven cómo son los recién titulados, así son. Ah, no es cierto. No. Ay, ya ponen caritas tristes. No, es para que aprendan. Es como dice el presidente, ¿cómo se tome para que aprenda, ¿no? Cocos, ahí, órale, sus cocos para que aprenda. No, Ay, les pongo sus comentarios. Si les dijera, tienen 5 y no les pongo nada, pues ahí sí.
No, pues sí, sí, sería peor nada más darles el numerito y ni siquiera ponerles nada, ¿no? Ujú. Bueno, ya vamos a comenzar. Vamos a avanzarle un poquito, aunque sea, con lo de las... Vamos a avanzar. No, seguiremos así con los comentarios. Agradezca que tienen comentarios, porque luego, si no estuviera Karina, yo no tendría el tiempo de estarles poniendo comentarios, ¿no? Yo con trabajos les calificaría y ya, ¿no? Les podría ver. Yo cuando empecé a dar clases que no tenía la oportunidad de tener a alguien que me ayudara en los cursos, pues no, ni siquiera tarea les dejaba, eran puros exámenes, ¿no? Y para mí era más fácil porque nada más calificaba pues 3 exámenes, 4 exámenes en todo el curso y ya. Entonces, ya, eso era lo que calificaba. Entonces, pero pues los exámenes sí tienen pues tenía un problema muy fuerte que muchos reprobaban. Entonces, cuando salían las estadísticas, ahora sí, de los cursos de la ENA, la materia que más reprobados tenía eran las que yo daba. Entonces dije, bueno, pues no, ya hay que irle bajando. Entonces ya le bajamos. Les damos más oportunidad de hacer tareas y todo, ¿no? Y ahora Karina les da la oportunidad, porque empecé a tener también la posibilidad de tener a alguien que me ayudara aquí en los cursos. Y pues también ellos también les sirve mucho de experiencia, ¿no? Porque la que más aprende en estos cursos es Karina, ¿no, Karina? Sí, la verdad es que sí. Con todos sus comentarios, las clases, el cómo, de todo se aprende. Y ahora que si entra a una maestría, pues le va a servir todo esto hasta ya decir, ya haber conocido el R, que ellos no tuvieron la oportunidad de conocer el R en sus tiempos, ¿verdad? Sí, no, Eran para nada. conociendo. Yo también nunca había dado con R, es la segunda vez que estamos dando algo con R. Entonces, por eso es que a veces digo, caray, por acá es por allá, ¿no? Entonces eso, ahora que estoy leyendo ese libro de forense, pues viene casi mucho con R, entonces digo, no, pues ya, hay que hacer todo con R. O sea, hay que manejar las dos cosas, yo creo, el SPSS porque ayuda muchísimo a hacer las cosas rápido y muy rápido, pero también se puede hacer fácil las cosas, traspasar todo a R y hacer las cosas que no tenga implementado el SPSS, pues hacerlas con R. No tenerle miedo a los programas, ¿no? Bueno, yo sé que algunos a veces ni tienen todavía la posibilidad de una computadora, pero pues pues estas clases se van a quedar ahí grabadas, entonces en algún momento si quieren volverlas a ver, se quedan para la eternidad o al menos hasta que el mundo se acabe. O se rompa el sistema, o sea, se caiga la red mundial, etcétera. ¿Qué va a pasar? Se nos cae el WhatsApp unas horas y ya nos volvemos locos. Imagínense que cuando ya se caiga el internet y todo este asunto, que ya no tengamos nada de esto. Que todo lo virtual ya no exista. Todos estos grupos que estaban diciendo que se han creado a partir del internet, pues quién sabe qué va a pasar. Ahora sí que podemos hacer una película de una serie de ficción, ¿verdad? Así como hicieron a veces esa película de los años 90, creo, en el año 2000, de Un día sin mexicanos en Estados Unidos. Mm. Podríamos hacer un día sin internet o unos meses sin internet. ¿Qué desastres ocasionaría en la sociedad? ¿No? Ajá, algo así como una distopía, ¿no? Mm. Ahora. Antes no, pues imagínense los de la época, los que vivíamos en los 70s, en los 80s, que no había internet. Que decir un día sin internet, pues era lo mismo vivir así, ¿no? Pero ahora ya es impensable. Bueno, inferencia estadística. Ya, vamos a hablar un poquito, aunque sea media hora de esto. Una introducción rápida. Entonces, la inferencia estadística, acuérdense que yo les comenté en el curso o en la parte de la unidad 1, que la estadística se dividía como en dos grandes áreas. Una parte, la estadística descriptiva, que se caracteriza por trabajar con un grupo de datos, ya sea una muestra, una población, para obtener representaciones gráficas, representaciones por medio de cuadros o representaciones por medio de estadísticos puntuales, como son la media, la mediana,
o medidas de variabilidad, ¿no? Que son la desviación estándar, etcétera. Y eso tiene una historia muy larga, ¿no? Se practica desde hace muchísimo tiempo en la historia de la humanidad, la estadística descriptiva, casi desde que se fundó el concepto de Estado, porque viene de la palabra Estado. Pero yo les decía que al finales del siglo XIX y principios del XX, la estadística inferencial surge sobre todo en Inglaterra por el interés de ciertos estadísticos como Fisher, Neyman, Pearson y otro grupo de estadísticos que se encontraban en ese ambiente, que empezaron a razonar que cuando se tienen muestras se podría hacer también inferencia acerca de lo que pasa en la población sin tener en cuenta toda la información de la población, utilizando todas las herramientas que se habían desarrollado de probabilidad, que se desarrollaron de manera independiente, ¿no? Entonces, ellos empezaron a proponer las diferentes técnicas de inferencia estadística, se empezaron a desarrollar muy fuertes en esas fechas, y a lo largo de todo el siglo pasado y todo este siglo, que estos 21 años que van de este siglo, pues sigue desarrollándose muchas técnicas, no solamente técnicas, sino mucha ciencia estadística, ¿no? Muchos resultados novedosos, etcétera, ¿no? Uno puede meterse a los papers de estadística, ¿no? Por ejemplo, Biométrica, que es una revista muy importante en el mundo de la investigación de la estadística, ¿no? Biométrica, lo voy a poner así, con K. Es una revista muy importante en el ambiente de las revistas, ¿no? Es una revista biométrica, es una revista científica de la lengua inglesa dedicada a la estadística, basada en la revisión por pares, fue fundada por Galton, personaje muy importante en la cuestión de la antropología física también, ¿no? ¿Por qué? Pues acuérdense que él era eugenésico, dice ella eugenésica, la eugenesia, ¿no? Fundador de la eugenesia. Pearson, ¿no? Fue el otro estadístico. Walter Weldon. Ellos fundaron la revista, ¿no? Le pusieron una K porque del griego antiguo dice, ¿no? Entonces, esa revista, pues es una revista muy importante a nivel mundial, ¿no? Aquí está la revista, la circulación, ¿no? Aquí de la página. No tiene. Pensé que iba a estar ahí, pero dice que no está abierta. Biométrica. Aquí está en Oxford. Y pues ahí está, miren, la revista tiene un factor de impacto de 2.45. O sea, es una revista con mucho impacto, ¿no? Es una forma de medir la importancia de la revista. Y ese es el último número del 2021, de septiembre del 2021. Y esa es la revista una de las revistas más importantes del mundo, donde se van registrando los avances más importantes de investigación estadística, ¿no? Discusión estimaciones. El artículo es estimación de variación del tiempo causando discusión de efectos ¿qué serán? Como en Mobile Health, salud móvil. No, ni tengo ni la menor idea qué es eso. Como que están hablando mucho de cuestiones ya aplicadas, ¿no? Hipótesis sobre un árbol, nuevos errores, probando estrategias, las cadenas de Markov, no paramétricos, cuestiones no paramétricas. Bueno, pues ahí están, todavía es muy actual esa revista que se fundó hace muchos años por esos fundadores de la estadística, ¿no? De la estadística inferencial. Pero ¿de qué trata entonces la estadística inferencial? Así en concreto así que para nosotros los mortales que no somos tan expertos en el área de la matemática y de la estadística teórica. A grosso modo, nosotros tenemos una población de la cual tenemos valores que vamos a considerar
fijos, la media, la desviación estándar, la proporción, pero desconocidos. O sea, esos son los parámetros, son valores fijos, pero desconocidos de una población. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es la media de estatura de los estudiantes, de las estudiantes mujeres de la ENA? Pues a saber, ¿no? Es desconocida, pero es fija y existe. Yo puedo tomar una muestra y voy a tratar de hacer la inferencia a partir de esa pequeña muestra sobre ese valor. O sea, esta media mu es desconocida. Si también quiero preguntarme por la variabilidad, ¿cuál será la desviación estándar que tiene el peso corporal de los hombres estudiantes de la ENA? Bueno, pues si me interesa la variabilidad, ¿qué tan variables son? Pues entonces también puedo preguntarme sobre ese parámetro, tal vez un parámetro fijo, pero desconocido. O me puedo preguntar por la proporción de estudiantes que viven, la proporción de estudiantes que son del interior de la República y que estudian en la ENA, ¿no? O sea que normalmente viven en el interior de la República y que estudian en la ENA, por lo cual tienen que trasladarse a la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué proporción de estudiantes habrá de ese tipo? Porque que ya está recuperando la escuela su característica nacional, porque mucho tiempo se ha criticado a la ENA que dice Escuela Nacional de Antropología, y realmente se ha vuelto una escuela regional, ¿no? Una escuela principalmente de la Ciudad de México y su área metropolitana. Yo lo que he visto es que sí, últimamente ha habido más estudiantes cada vez más, y no ahora que estamos en línea, desde antes hay más estudiantes que vienen del interior de la República, ¿no? O sea, tan solo ahora que estoy dando el PIF, la mayoría, o sea, tengo un grupo de 9, de los cuales creo que 7 son del interior de la República. Todos están allá ahorita por la pandemia. Todos se conectan, unas desde Coahuila, otras desde Michoacán, otras de, ay, ni me acuerdo de qué más lugares. Bueno, así, ¿no? De varios lugares. Entonces, y una del Estado de México, una de la Ciudad de México, y así, ¿no? Pero la mayoría son. Entonces ya ese carácter nacional se está perdiendo. Entonces ahora, en estos momentos, la pregunta es, ¿qué proporción de estudiantes de la ENA realmente son del interior de la República para que vayan recuperando su carácter nacional? Si hacemos aquí, por ejemplo, un conteo, pues ya vemos que sí hay algunos, ¿no? Está el compañero que está en Yucatán, creo que había una chica de Guanajuato, no sé si sea aquí o en la tarde, o también esta niña de Morelos, ¿no? Esta Alondra, ¿no? Y bueno, otros más que ahorita ya me olvidé porque me lo dijeron al principio del semestre, etcétera. Bueno, en términos generales, esos se llaman parámetros, entonces esos valores existen, pero no sabemos cuánto valen. ¿Son fijos? Son fijos. Entonces, para lograr nosotros acercarnos a esos valores de esos parámetros, lo que tenemos son muestras. Una muestra, no puedo tener acceso a toda la población, pues tomo una pequeña muestra de toda esta población. Entonces, en esa muestra, yo voy a observar lo equivalente a esta media mu y lo equivalente a esta desviación estándar y lo equivalente a esta proporción. Entonces tengo la media X barra, tengo la desviación estándar, la S, que es equivalente al sigma, y el P gorrito, otra vez P gorrito, que es equivalente a la proporción de la población, ¿no? Claro, le ponemos gorrito porque la P y la P se pueden confundir muy fácilmente, aunque ponga mayúscula, minúscula. Simplemente le ponemos gorrito porque ese es el término incluso oficial casi para decir un estimador, que es el valor aproximado de un valor de un parámetro. Más adelante vamos a abusar de esta notación de gorritos, ¿no? Entonces el objetivo es, a partir de los estadísticos de la muestra, acercarnos a los valores de la población. Ese es el objetivo de la estadística inferencial. ¿Cómo lo logro? Pues tengo dos métodos básicamente, o dos tipos de técnicas.
El primer conjunto de técnicas consiste en lo que se conoce como estimación de parámetros. Y el segundo conjunto de técnicas consiste en lo que se conoce como contraste de hipótesis. Entonces aquí ya inventamos un término, bueno, dos términos. ¿Qué es eso de la estimación? ¿Cómo hago una estimación? Bueno, en la teoría estadística se han desarrollado varias técnicas para tener estimadores, para encontrar estimadores de una muestra. Los métodos que más se usan para lograr estimadores, si se conocen, uno se llama como el de máxima verosimilitud, otro se llama el de mínimos cuadrados, otro se llama el método de momentos, y así hay diferentes métodos para que me permiten proponer estimadores de los parámetros de una población, ¿no? Entonces, esa es una forma. Y la otra es por medio de un contraste de hipótesis. Y aquí ya metemos lo que se conoce como una hipótesis. A ver, ustedes díganme, ¿qué entienden por hipótesis? ¿Quién toma? Arrebaten la palabra, no se duerman. ¿Qué es una hipótesis? Dice Rebeca, bueno, escribe en el chat que es como una idea que se tiene de un hecho. Ok. Y esa idea, o es un supuesto, dice ahora Alondra, ¿no? Es un supuesto que se hace antes de comprobar algo. Esa idea o ese supuesto, ¿cómo? No, es que nosotros levantamos la mano. Bueno, a ver, los que levantaron la mano. ¿Quién levantó la mano? Roener y también, hola, creo, y Ruth también. Entonces, está la palabra porque yo no los veo, Karina, así como están. Pues, a ver, Roener. Sí, bueno, pienso que la hipótesis se busca precisamente resolver un cuestionamiento a partir de datos, de evidencia, refutar o comprobar una afirmación. A mi parecer sería por ahí. Y para eso se utilizaría mucho la estadística para aproximarnos a comprobar o a refutar la hipótesis con la muestra. Gracias. Bueno, pero entienda, a ver, concreto, Roner, ¿qué es una hipótesis? Para en tu idea, no me eches tanto discurso, a ver, ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis es una idea a comprobar. O sea, como lo que decía la compañera entonces. Bueno, es algo así. Está bien. A ver, entonces, ¿quién seguía? Karina. Ruth, sí, es Ruth, ¿no? Ajá. Sí, Rosué. para mí es plantear una idea y rechazar o aprobar esa idea. Ok. O sea, yo lo que quiero, bueno, dicen, de otros dicen, ahorita le damos la palabra a los que siguen. Aquí alguien más puso, por ejemplo, Carla dice, es un cuestionamiento que se busca solucionar en un trabajo. Vania dice, pues la supuesta respuesta a la pregunta o problemática se tiene que comprobar o refutar. José David, es una idea sujeta a un prejuicio en la persona que tiene la interrogativa. Alondra, un supuesto que se hace antes de comprobar algo, etcétera, ¿no? Es lo que han contestado. ¿Quién más tiene la palabra? ¿Quién más tiene la mano levantada, Karina? No, ahora sí, ya nadie más. Entonces, ese supuesto que se tiene que comprobar o probar o contrastar, eso es lo que equivalente a eso de comprobar, contrastar, es porque realmente vamos a considerar que la hipótesis es una aseveración o un supuesto sobre algo, ¿no? Entonces, este supuesto nada más va a tener dos posibilidades. O sea, por ejemplo, yo puedo suponer
A ver, dígame un supuesto para mañana. Mañana van a escuchar. ¿Mañana qué es? Mañana no hay nada especial. Viernes 12. ¿Mañana qué tiene de especial el viernes 12 de noviembre? Ya me acordé. Mañana 12 de noviembre le van a dar su regalo al cartero, porque es el día del cartero. Entonces mañana ustedes le van a dar un regalo o un reconocimiento al cartero. Esa es mi hipótesis, pero esa hipótesis nada más tiene dos posibilidades: o es verdadera o es falsa. O como Rebeca dice, mañana va a llover, ¿es verdadera o es falsa? Nada más hay dos posibilidades. Cuando yo contraste esa hipótesis, ahora sí, como todo el discurso que me aventó Rubén, voy a contrastar una hipótesis pues con evidencia. Quiero evidencia para ver si esa hipótesis se sostiene o no se sostiene. Entonces, cuando yo contraste una hipótesis, voy a tener dos posibilidades. ¿La voy a rechazar o no la voy a rechazar? Esas son las dos posibilidades que vamos a tener. Yo sé, la hipótesis es verdadera o es falsa, pero necesito evidencia para tener la posibilidad de decir si es verdadera o es falsa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en términos de la estadística, las hipótesis sobre quién van a ser, pues van a ser sobre los valores de los parámetros. Por ejemplo, dígame una hipótesis sobre la estatura de las mujeres de la ENA, estudiantes de la ENA. Es la media de los estudiantes mujeres de la ENA es mayor o es menor que algún valor. A ver, dígame una hipótesis sobre eso o escríbanla ahí en el chat, que si no quieren hablar. ¿Cuál sería? ¿Cómo se comporta la estatura promedio de las mujeres de la ENA? Menor a 1.70. Bueno, está bien. Esa hipótesis me parece muy cómoda de tu parte, Rebeca, porque le pusiste un valor muy alto a la media, ¿no? De las mujeres, ¿no? Casi me estás diciendo, a ver, una hipótesis que ni siquiera necesito mucha evidencia para comprobarlo. La media de las estudiantes mujeres de la ENA es menor de 2 metros. Pues sí, casi ni siquiera podría llamarse una hipótesis, ¿no? Bueno, 1.70 todavía, bueno, pensamos que estamos en Holanda o en Alemania, ¿no? Ahí donde están las mujeres más altas del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí sería muy comodina la hipótesis. A ver, ¿cuál será bueno, la media de las mujeres es aproximadamente 1.60 a nivel del país. Más o menos, cercano, pero pues puede variar, ¿no? En una población a otra. Porque no es lo mismo mujeres del norte, por ejemplo, de Chihuahua, que son altas, o de Sinaloa, que también son altas, que las mujeres de la Sierra Norte de Puebla o las mujeres de Chiapas, ¿no? Por decir, de las comunidades indígenas de Chiapas, ¿no? Y bueno, entonces, esa sería una hipótesis. La estatura promedio es de 1.60. Bueno, como hipótesis está bien. Entonces, lo que quiero estimar como parámetro, en este caso, es la media de la estatura. Entonces, necesito una forma para estimar la media de la estatura. Bueno, continúo. Entonces, la estimación de parámetros puede ser a través de un solo valor, ¿no? Si estoy hablando de esta media, yo obtengo una media de una muestra que me dice, en la muestra que yo tuve un valor de 1.58. Entonces digo, bueno, entonces un estimador puntual de la media de la estatura de las mujeres es de 1.58. Ese es el estimador puntual.
Pero hay otra forma que, no, que se desarrolló por parte de los que plantearon todas estas ideas de la inferencia, que en lugar de dar un valor puntual, lo des un rango de valores, que me digas, pues en la media de la estatura de las mujeres se encuentra entre 1.55 o 1.57, por ejemplo, por decir algo, 1.57 y 1.64. Bueno, ya me estás diciendo un rango entre 1.67 y 1.64 o 1.63, como quieran. Eso se llama un intervalo y le vamos a poner en estadística el apellido de confianza, intervalo de confianza, porque vamos a definir una cuestión relacionada con el intervalo que va a tener que ver con cierta probabilidad de ocurrencia. No son intervalos de probabilidad, pero se van a llamar intervalos de confianza. Entonces, hay dos alternativas para la estimación de parámetros y igual vamos a tener dos formas de contrastar o dos tipos de hipótesis en el caso de los contrastes de hipótesis. Por ejemplo, acabamos de decir sobre los parámetros poblacionales, ahí están. Pero también podremos hablar de asociaciones, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo preguntar, en la ENA, ¿cuál será la proporción de estudiantes que fuman tabaco? O sea, para especificarlo muy claramente y no meternos en problemas. ¿Cómo qué proporción de estudiantes fumarán tabaco? Lo hago como pregunta. Ustedes díganme una hipótesis. A ver, ¿qué proporción de estudiantes en la escuela fuman tabaco? Sale. Rebeca dice que un 35%, ¿no? Entonces ya diríamos, la proporción de estudiantes de la ENA que fuman tabaco en la ENA es de 0.35. Ahora, si yo quiero comparar dos grupos, por sexo, entonces les pregunto, ¿cómo será el consumo de tabaco de los estudiantes hombres de la ENA, hombres, con respecto de las estudiantes mujeres? O sea, ¿qué proporción es más grande? ¿Quién fuma más? ¿Los hombres o las mujeres? Estudiantes de la ENA. ¿Alguna hipótesis? Ruth dice los hombres, o sea, quería decir, en términos de los parámetros, quería decir la proporción de hombres que fuman en la ENA es mayor que la proporción de mujeres. Bueno, ya hasta me dice un número. Dice, la proporción de hombres anda como por 40% y de las mujeres 30%. Por ejemplo, ahí, 40% y 30%. Hay una diferencia del 10%. ¿Qué pasa si yo hubiera encontrado en una muestra que tengo no esos valores, sino tengo los valores de 36 contra 34? ¿Dirían que hay diferencias? O sea, a lo mejor 40 contra 30, dicen, no, pues sí se ve amplia la diferencia, 10 puntos. Pero si ya le ponen 36, ¿cómo dije? 36 contra 34, ¿pensarían que son diferentes? ¿Sí hay diferencias realmente? Pues aparentemente sí, pero pues el 2% no sé si realmente sea muy representativo o no, o si se pueda considerar. Entonces, lo que vamos a tener que establecer es a partir de qué valores se puede decir que las diferencias sean significativas o no, ¿no? Así, realmente no tiene que ver con los valores, las diferencias, sí tiene que ver con las diferencias de los valores, pero también tiene que ver con la variabilidad que hay en cada una de las poblaciones, ¿no? ¿Qué tan variables son? Entonces va a tener que ver con los valores, pero también con la variabilidad. Entonces, y vamos a establecer lo que se conoce como la significancia de un contraste de hipótesis para poder establecer que lo que estamos observando sí es significativamente diferente, ¿no?
Entonces, vamos a ver qué tan exigentes, como dice Rebeca, nos vamos a poner. O sea, vamos a ver qué es eso de la significancia. Eso es parte de la metodología que precisamente vamos a ver. ¿Qué tan exigentes somos? ¿No? Eso es una palabra, me parece una frase muy pertinente de Rebeca. Bueno, otro tipo de hipótesis que se pueden plantear son sobre la relación de variables, ¿no? Entonces, en lugar de hablar, por ejemplo, de esta cuestión de proporciones entre hombres y mujeres, podríamos plantear que existe una relación entre el sexo de los estudiantes y los hábitos de fumar. Porque yo puedo comparar no solamente dos grupos, podría comparar varios grupos. Por ejemplo, yo me puedo preguntar, entre los hombres, vamos a centrarnos en los hombres, ¿será que habrá diferencias en los hábitos de fumar según la licenciatura que están estudiando? Es decir, ¿será que la proporción de estudiantes de antropología social que fuman es diferente a los de antropología física, o esos a su vez son diferentes con los de etnología, o con los de historia, o los de etnología, o los de entre las 7 carreras? Es decir, ¿existe alguna relación entre la licenciatura en la cual se está inscrito en la EMA y los hábitos de fumar? También esa es otra hipótesis que se puede plantear como relación de variables. En este caso, las dos variables son de tipo categórico, porque una dice sexo, no licenciatura, antropología física, fuma, sí o no. Y pero puedo plantearla también en términos de variables cuantitativas. Por ejemplo, yo les dije que hace rato estaba yo leyendo un libro sobre la antropología forense que hablaba de la estimación de la estatura, porque hay una hipótesis muy importante en restos óseos. ¿Cómo creen que se calcula la estatura a partir de unos huesos que encuentran ahí de un ser humano? A ver, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo creen ustedes que lo calculan? De repente nada más se encontraron por ahí el húmero, el fémur, etcétera, la tibia. Eso fue lo que encontraron en una excavación. Tanto puede ser osteológica, o sea, de población de colonial o prehispánica, etcétera, o puede ser de un contexto de muerte violenta actual, como en el contexto forense de violencia que vive en nuestro país. Entonces, ¿cómo determinar, por ejemplo, qué estatura tenía esa persona con que tiene una longitud de un fémur de tantos milímetros? Pues sí, vamos a plantear una relación de variables, ¿no? Como dicen, con los demás huesos o con Fíjense que, como dice Olaf, puede ser por una proporción, como dice también Alondra. Eso es una manera como muy clásica de pensar que nuestros huesos o nuestro cuerpo humano está en cierta proporción, ¿no? O sea que la proporción de nuestras extremidades con respecto de la estatura general, por ejemplo, de toda la extremidad, si yo me la midiera, con la estatura total, pues tiene que ver una relación. Mientras yo esté más alto, pues voy a tener manos más largas o voy a tener piernas más largas, ¿no? Entonces, esa es una idea. Y la otra idea es a través de la estadística, porque pues, la proporción no es tan así viendo esas proporciones, ¿no? Sin embargo, esa siempre se usó, también es uno de los métodos más usados también. Otros métodos más son diciendo que hay cierta relación. En realidad también es como muy similar la relación. Existe relación entre, por ejemplo, entre la estatura de las personas en México, por decir una población particular, y la longitud de fémur, por ejemplo, por decir algo, que es lo que más se utiliza, por cierto. ¿Por qué se utiliza más el fémur? Porque es uno de los huesos, es el hueso más largo que tenemos dentro del cuerpo humano, ¿no?
Entonces, existe vamos a plantear una hipótesis, existe una relación. Y a veces no solamente vamos a plantear hipótesis de relaciones, sino también vamos a decir que hay una relación causal entre las variables, ¿no? Y no solamente en esos términos de variables cuantitativas, también se puede establecer una relación causal entre variables de tipo categórico, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a plantear muchas hipótesis y eso nos va a dar pie a muchos tipos de modelos también. Y particularmente estoy hablando de los modelos de regresión lineal, la técnica que se utiliza para determinar la estatura a partir de estos huesos largos es precisamente las técnicas de regresión lineal. Estas se fueron construyendo a partir de unas muestras muy grandes. Entonces alguien aplicó los modelos de regresión. Los vamos a ver, no este semestre, pero el próximo semestre, vamos a ver a detalle esos modelos de regresión lineal, ¿no? Pero vamos a ver ese tipo de modelos. Bueno, algunos ejemplos de preguntas que podrían dar lugar a esto. ¿Cuál es el promedio de edad de los profesores de tiempo completo de la ENA? Ustedes tienen un ejemplo, tienen una muestra muy pequeñita, ¿verdad? De profesores que conocen de tiempo completo de la ENA. ¿Podrían hacer una inferencia a partir de esa muestra? ¿Cuántos profesores de tiempo completo les dan clases a ustedes ahorita en este momento? En este semestre. 5. No, de tiempo completo, profesores que estén contratados de tiempo completo en la escuela. O sea, tienen 5 profesores. De los cuales solamente hay 2 de tiempo completo, ¿no? Por cierto, los 2 nos llamamos iguales, ¿no? Ya más señas no les puedo decir. ¿Verdad? Los 2 nos llamamos José Luis. ¿Sale? Esos son los profesores de tiempo completo. Los otros profesores, ¿quiénes? O sea, José Luis Fernández, José Luis Castrejón. Y los demás profesores, el de etnología, el que les da clase, ¿quién es? ¿Quién les da clase de etnología? Es que no me acuerdo. Dígame el nombre. Ya lo saben quién es el maestro de etnología. El profe José Luis Fernández. Él y yo somos los profesores de tiempo completo. ¿Quién les da lingüística? Efraín. Él no es de tiempo completo. No. ¿Quién más? El profe Meraz, Ale Meraz, nos da arqueología. Él es de tiempo completo, pero en otro lado, no en la ENA. Introducción a la historia se llama Marco. Tampoco es de tiempo completo, ¿no? Bueno, ya. Entonces, vean que los 2 profesores de tiempo completo, pues son los más viejos, ¿o no? Ahí estoy incluido. Entonces, a partir de esta pequeña muestra, ¿cómo creen que sea? ¿Cuál es el promedio de edad de los profesores de tiempo completo de la ENA? ¿Quién me dice la hipótesis? ¿Cuál sería la hipótesis? Dígame una hipótesis. Quedaría como los profes que están de tiempo completo son los que más edad tienen, no sé. No lo estoy comparando. Primero, nada más estoy hablando ahorita de los puros profesores de tiempo completo. Si la media está representada por la letra Y mío, ¿cómo dirían que es mayor que quién o menor que quién o igual a quién? Dice Rebeca que unos 60 años. La Pues, media, supongo. La media es de 60 años. Ahí está, la hipótesis. ¿No? La hipótesis. No, le puse IP de hipótesis, ¿no? IP de hipótesis. Y como símbolo es esa letra Y que se llama mu, ¿no? De 60 años en promedio.
Y desde luego, entonces, si yo quisiera comparar dos grupos, ya la otra hipótesis que me estaban diciendo, pues sería válida. La media de edad de los profesores de tiempo completo es mayor que la media de edad de los profesores que no son de tiempo completo. Y tienen razón, ¿eh? Se puede ver fácilmente, ¿no? ¿Qué proporción de los estudiantes de la ENA han desertado debido a la pandemia? ¿Cuál sería la hipótesis si les dejara investigar ese fenómeno? ¿Cuál sería la hipótesis? Menor, también puede plantearse como menor, ¿eh? Podría ser que la proporción sea menor de 0.40, por decir algo, ¿no? Para incluir el 0.35. En lugar de dar un valor particular, hablamos de un rango de valores, ¿no? La hipótesis es que la proporción de la población de estudiantes que han desertado es menor que 0.40. Bueno, está bien. Ahora sí, pero no voy a hablar de los profes de tiempo completo contra los profes que no son de tiempo completo, sino voy a pensar en los profes de tiempo completo por sexo. ¿Habrá diferencias entre la edad de los profes de tiempo completo por sexo? O sea, hay profesores y hay profesoras. Lo malo es que ustedes no conocen a las profesoras, ¿verdad? De tiempo completo. No tienen profesoras. Exijan profesoras. Son las mejores. Bueno, Karina cuenta como profesora, ¿eh? El profe... Que no me calculen mi edad, profe, porque qué tal si dicen una edad que no me gusta. Ándale. No hay No, nada. mejor no. No van a calcular la edad, Karina. Solamente Karina, ¿ningún otro profesor tiene ayudante? Es que en la tarde generalmente hay más profesores. No, después adelante sí van a encontrar más profesoras, ¿verdad, Karina? En la tarde. Sí, la profesora De Fernanda, hecho, el ¿no? próximo semestre ya les va a dar Fernanda. Les va a dar anatomía, ¿no? ¿Quién más les va a dar el próximo semestre? ¿Qué más materia llevan? ¿Bioquímica? Sí, ya va, el próximo semestre ya tienen más, ¿no? Bueno, pues yo puedo plantear una hipótesis aquí. La media de la media de los profesores hombres es más pequeña que la media de las profesoras mujeres. ¿En qué me baso? Pues que las mujeres viven más años que los hombres, y ahí se han muerto varios profesores hombres, y las profesoras mujeres no se mueren, ¿no? De tiempo completo. Entonces, en eso me baso. Entonces voy a plantear esa hipótesis. Otra hipótesis. ¿Será que han desertado igual hombres que mujeres debido a la pandemia? ¿Será que la proporción de estudiantes hombres que han desertado es igual de las mujeres? ¿O habrán más desertado mujeres? ¿A qué se podría deber que han desertado más mujeres o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Los hombres sean los que han desertado más? Ahí se van, pero pues sí se van, por eso han desertado. No, ahí se van. Sí, los hombres tienen más estrés. Ah, sí, del trabajo anterior, ¿verdad? Sí, cierto, de lo que estábamos viendo en la encuesta que estábamos realizando. ¿Está bien? Entonces, basado en esa pequeña evidencia, tú piensas que podría darse mayor deserción de estudiantes hombres que mujeres. Entonces, podríamos decir, como hipótesis es que, no, la puse muy grande, la hipótesis es que la proporción de estudiantes hombres que han desertado es mayor que la proporción de estudiantes mujeres, ¿no?
Dale, pues ya me convencieron. Y aquí ya puedo plantear otra hipótesis. Son diferentes las medias de los profesores de tiempo completo por licenciatura de inscripción. Entonces, ya planteé una hipótesis múltiple de muchas medias, varios grupos. Entonces, son 7 licenciaturas. Todos los profesores de la licenciatura de Antropología Física, los de Antropología Social, los de Etnología, etcétera, ¿no? Ya, pero hoy ya no voy a escribir una hipótesis, más bien quiero pasarme a la otra. Esa, primera, las dos estas. Primero, ¿existirá relación entre el nivel socioeconómico de los estudiantes y el hecho de haber, ¿qué? De haber desertado o no de la carrera de la ENA debido a la pandemia? ¿Estará influyendo el nivel socioeconómico o no? ¿Qué es lo que ustedes vieron? ¿Qué dicen los datos, Rebeca? Pues probablemente sí, ¿verdad? Porque estar en clases virtuales, pues implica tener las condiciones adecuadas en su casa, ¿no? O sea, qué envidia nos dan los estudiantes del TEC de Monterrey, que probablemente tienen una residencia, donde tienen probablemente un espacio muy grande para realizar sus clases virtuales, para poder salir a su jardín, tener una alberca en sus casas, etcétera, ¿no? Eso solamente los estudiantes del ITAM, del TEC de Monterrey y ustedes de la ENA. Y los pobres, los demás pobres, no, ¿no? Entonces, desde luego que si no hay esas condiciones, además de lo que se vuelve complicado, porque nosotros, pues a veces tenemos tanta gente en nuestras casas que no nos podemos concentrar, etcétera. Entonces, algunos tuvieron que, debido a la pandemia, sus papás, sus familiares perdieron el trabajo, tuvieron que involucrarse en la búsqueda de un trabajo, entonces probablemente desertaron. Incluso las mujeres, sabemos que hay un factor importante que se ha incrementado, que es el de la violencia en las familias, ¿no? Por lo menos hay hay muchos casos de esos, y también probablemente eso puede influir, ¿no? También las mujeres las involucran más en los quehaceres de la casa, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Y por eso van a vivir abajo del puente, dice Jimena. Bueno, entonces existirá relación en la licenciatura que se cursa. Entonces aquí las hipótesis son, existe relación. La hipótesis sería, existe una relación entre el nivel socioeconómico y haber desertado. Entonces hay que, como dicen, esto se tiene que contrastar con evidencia. Y bueno, la próxima clase vamos a empezar a hablar ya de las matemáticas que se utilizan tanto para la estimación puntual como para la estimación por intervalos, y luego pasaremos a lo que se llama ya las contrastes de hipótesis, ¿no? Eso ya nomás se los adelanto, como que en los capítulos siguientes es esto lo que vamos a estar viendo. ¿Vale? Y ahí está. Los contrastes y todo esto. Entonces, eso fue una muy breve introducción a lo que es la estadística inferencial, sobre todo aplicada en contextos de nosotros como antropólogos, ¿no? No es una introducción matemática, ni mucho menos, porque ese no es el objetivo de este curso, ¿no? Y pues ya, por hoy sería todo.